Presentamos Mano a Mano con Alejandro Guillé. El próximo lunes, todos los candidatos presidenciales que estén en carrera a esa altura, y no sabemos si son 6, 5 o 4, porque dicen que este fin de semana puede pasar algo, se van a reunir primero para conocer un estudio que ha elaborado la Fundación para la Superación de la Pobreza. Se llama Umbrales Sociales para Chile. Y allí se les va a pedir que escuchen para que incorporen elementos y propuestas que están en ese documento en sus programas de gobierno, en la línea de contribuir ahí. Usted sabe, un buen debate, en una campaña que nos ha caracterizado por las buenas ideas. Y estamos con don Leonardo Moreno, director ejecutivo de la Fundación, en este Mano a Mano, para hablar de pobreza en Chile, un tema que no está precisamente de moda, ¿no? No, nunca ha estado de moda, en realidad. Pero hubo una época que había una cierta, a ver, ¿cómo dijera yo? Una cierta conciencia de los chilenos, que aunque les incomodara el tema de la pobreza, era importante hablarlo. Hoy día como que es molesto hablarlo. ¿Es verdad eso o no? Yo tengo la sensación de que más bien hay una serie de otros elementos, de otros conceptos que han ido enriqueciendo la discusión sobre la pobreza. Hoy día se habla mucho de vulnerabilidad, se habla mucho de desigualdad. Hay elementos que han ido complementando el concepto de pobreza que teníamos antes. La verdad es que en estricto rigor, si uno hablara de pobreza, hablaría solo de una insatisfacción de necesidades básicas medidas por ingreso. Sí. Hoy día eso se ha ido enriqueciendo básicamente por aportes desde el punto de vista técnico y también de mucho trabajo con la gente en situación de pobreza. Desde ese punto de vista yo creo que ha habido un avance, pero a la vez también una cierta invisibilidad del término y por lo tanto la discusión, al menos porque pública. Además la moda hoy día ya no es decir vamos a hablar de una política para los pobres, no, sino para los grupos vulnerables. Así es. Y en el mejor de los casos, si no, las clases medias. Es sí. una convocatoria de las clases medias. Además todos nos consideramos en la clase media. Bueno, pero vamos por partes. ¿Qué es lo que es ser pobre hoy día? Porque yo he visto, por ejemplo, los umbrales estadísticos que dicen que pobre es el que carece de, y se hace una lista de carencias, lo cual cambia con el tiempo, así que, pero eso es una descripción estadística, no está hablando del pobre como un sujeto social. Sí. Hay otros que han puesto el debate en términos que son sujetos sociales, una visión más antropológica, cultural, incluso se habló en alguna época de la cultura de la pobreza. Después se ha ido hablando de un concepto más integral, incluso que los puros aspectos culturales. Hoy día, cuando ustedes hablan en la Fundación para la Superación de la Pobreza, ¿de qué están hablando? A ver, nosotros primero distinguimos y preferimos no hablar de las personas pobres. La verdad es que no los tocamos como actores sociales, sino que más bien personas que están en situación de pobreza. ¿Por qué? Porque creemos que la pobreza es una situación que es perfectamente remontable, que en definitiva las personas que están en situación de pobreza pueden salir de esa situación. Esto además se ve corroborado por una serie de estudios que hemos hecho con la Universidad Alberto Hurtado, con Mideplan, en la cual se ve cómo la gente entra y sale de la pobreza con mucha, no diría facilidad, pero sí con bastante rapidez en el último tiempo. Tenemos una pobreza muy transitoria en el país. Esa pobreza está medida por ingresos, efectivamente, y dice relación con el hecho de que la gente no tenga determinada cantidad de dinero para comprar ciertos bienes y servicios que son claves, básicos para el funcionamiento de una persona. Nosotros agregamos dos conceptos que son, a nuestro juicio, muy importantes. Uno que tiene que ver con las capacidades que ha desarrollado Amartya Sen, que dice las personas pobres son aquellas que no tienen un buen desarrollo de sus capacidades. Por lo tanto, como para valerse por sí mismos. Por lo tanto, no pueden optar con mayor libertad. Entonces, siempre pone el ejemplo de un campesino que está al interior de un país, ¿no es cierto?, y que le están entregando algo para que siembre. Es muy distinto a aquella persona que tuvo una estructura de oportunidades que le permitió elegir en libertad porque tuvo una buena educación, tuvo una buena salud, en fin, tuvo una posibilidad real de poder desarrollarse. Y también, y esto viene ya desde el sistema de Naciones Unidas, para nosotros también en la Fundación tomamos el hecho de que a veces la pobreza es una vulneración de derechos. Y más que a veces me atrevería a decir derechamente que la pobreza es una vulneración de derechos. De los derechos económicos, sociales y culturales que como país y la comunidad internacional hemos puesto, ¿no es cierto?, como un mínimo que debemos respetar. Entonces, es una mirada un poco más integral, es decir, las personas que están en situación de pobreza tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, tienen dificultades para desarrollar sus capacidades y también tienen, de alguna manera, una vulneración de sus derechos. Ahora, en todo caso, casi siempre cuando uno escucha estas definiciones, uno encuentra que la opción correcta es A, B, C, D y todas. Es que para nosotros son todas las anteriores. Una cosa que a mí me preocupa, de repente hablamos de que hay grupos que han salido de la pobreza, sí, pero la verdad es que es un momento, a veces por mediciones
estadística, basta una crisis como la que estamos viviendo ahora y aumenta otra vez la pobreza. Entonces nos da la sensación de que se haya en el fondo desarrollado en ciertas personas la capacidad de valerse por sí misma y salir adelante por sí misma, por un esfuerzo propio, en otra palabra, por tener las competencias necesarias para salir de la pobreza y mantenerse fuera, sino que están dependiendo en el fondo de factores externos a él. Entonces esa es una persona que sigue siendo dependiente de una política pública que si cambia vuelve a caer. Así es. Yo creo que lamentablemente en nuestro sistema, digamos, en lo que hemos ido desarrollando como país, nuestro desarrollo, ha tenido este problema, ¿no es cierto?, de personas que entran en el círculo de la pobreza, en situaciones de pobreza. Cuando uno analiza las cifras, tenemos hoy día un 13,7% de pobreza, que es bastante bajo. Después podemos hablar pero la firme, a ver, cuando se midió eso, se midió con ciertos criterios. La firme es que nosotros como fundación hemos planteado ya hace mucho tiempo, hace bastantes años, la necesidad de cambiar la línea, de poder actualizarla. Y eso tiene que ver fundamentalmente con que el patrón de consumo de los chilenos ha variado. Si ha variado eso, evidentemente tiene que variar también la canasta sobre la cual que se utiliza para calcular la pobreza. Pero yo creo que hemos avanzado. Hoy día este gobierno se ha comprometido, ¿no es cierto? Ha habido también un pacto con el Parlamento para cambiar esta línea de la pobreza, poder actualizarla. Y eso se hace en base a la encuesta de presupuestos familiares, es decir, cuál es el consumo que tienen las familias y en base a eso calcular adecuadamente lo que es la línea de la pobreza. Pero aún así, aun cuando estuviéramos con una línea de la pobreza actualizada, aquí hay un tema de cuántas personas entran y salen, suben y bajan sobre esa línea, cuántos están por sobre, que es lo que se denomina la vulnerabilidad, la imposibilidad de la gente de hacer frente a ciertas situaciones, como la pérdida del trabajo, como una enfermedad, que los hace caer nuevamente en la pobreza. Entonces, si bien es cierto, tenemos un 13,7, cualquiera sea la vara que utilicemos, tenemos cerca de un 34% de personas que en los últimos 10 años han pasado por episodios de pobreza. Entonces, la mirada es una mirada mucho más dinámica de cuál es la gente que ha estado adentro y que ha podido salir. Lo que señala usted, Alejandro, es precisamente un tema que para nosotros es central. ¿De qué manera logramos de que las personas que salen de la pobreza se mantengan fuera de ella? Y para eso son clave políticas tan importantes que muchas veces no se consideran como focalizadas en pobreza, como la educación, la salud, la vivienda. Bueno, ustedes hicieron una serie de propuestas, algo leí. Antes de entrar en eso, porque hemos tratado de definir de qué estamos hablando, de qué se trata esta actividad del lunes, porque a las 10 de la mañana en punto están invitados los candidatos presidenciales. Entiendo que los 6 candidatos presidenciales, que hasta hoy se dicen candidatos presidenciales, no se sorprende si no llegan los 6. Es posible. Este fin de semana hay temblores en algunas partes, hay alguno que le está bajando el pánico. Bueno, pero se llama Proyectos Umbrales Sociales para Chile. ¿Qué le van a entregar? ¿Un documento? Y eso es la suerte de pedirles un compromiso. ¿En qué va a consistir esta ceremonia? Yo creo que son las dos cosas. Por una parte queremos entregar un documento. Es un documento, yo entiendo que para todos puede resultar un poco complejo. Es un documento cercano a las 450 páginas, en las cuales con mucha profundidad hemos estado abordando ciertas áreas que para nosotros son claves en el desarrollo de las personas, en el bienestar de las personas. Las áreas son educación, salud, vivienda, ingresos, participación, trabajo. Son áreas que nos parece que son claves. ¿Quiénes hicieron este estudio? Esto es un diagnóstico con propuestas. Este es un diagnóstico con propuestas muy concretas en las áreas que he mencionado, que lo hemos trabajado con algunos amigos, con los cuales ya hemos trabajado en otras oportunidades, en su carácter de consultores, pero también yo creo que hay dos elementos que quiero rescatar en esta propuesta. El primero es que aquí hemos consultado a más de 500 personas que viven en situación de pobreza, hemos hecho grupos de estudio con ellos, hemos hecho algunos focus group, hemos tenido un diálogo muy importante con personas que están en situación de pobreza, y también hay un rescate importante de lo que significa el trabajo de la Fundación con programas específicos, el programa Servicio País, el programa Adopta un Hermano, servicios comunitarios, viviendas en zonas aisladas. Son programas que trabajamos directamente con personas que están en situación de pobreza, donde rescatamos también elementos que son claves para poder elaborar una propuesta de este tipo. Así que yo creo que aquí lo que ha habido es un trabajo bastante importante de la Fundación en su conjunto, que estamos en condiciones hoy día entonces de entregar este libro gordo de petete, digamos, de cerca de 450 páginas, en las cuales estamos con bastante detalle, incluyendo costos, cuánto vale esta propuesta, que más que remedial, lo que estamos planteando es un sistema para que efectivamente en Chile dejemos atrás la pobreza, pero además logremos una igualdad de oportunidades que efectivamente nos coloque en una nivelación bastante mayor a la que tenemos hoy día. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este mano a mano con Leonardo Moreno, es el director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y vamos a entrar al área chica. ¿Qué le están proponiendo a los candidatos presidenciales en algunas áreas estratégicas para que lo incorporen a sus programas? Vamos a volver de inmediato.
Mano a mano con Alejandro Guillén.